A veces los pueblos más pequeños esconden los mayores secretos. Este fue el caso de Texas Slave Ranch, una de las historias más espeluznantes del estado americano. Walter Wesley L. Branch y su extendida familia habían vivido en Mountain Home, Texas durante generaciones y eran conocidos como gente decente. Pero algo extraño comenzó a suceder en su rancho a finales de la década de 1970. La gente, en su mayoría vagabundos, comenzó a desaparecer en los alrededores del rancho. ¿Qué pasó en Texas Slave Ranch? Las historias reales de Mountain Home presentan los escalofriantes detalles. Walter L. Branch, junto con sus cómplices, había secuestrado, esclavizado y torturado a personas en la granja. Al menos un hombre se presume muerto. Finalmente, en 1984, las autoridades allanaron la propiedad con una sorpresa. Rescataron a 6 personas, pero lo que descubrieron fue nada menos que espantoso. También fragmentos de huesos y cintas de sesiones de tortura. El Branch y otros fueron a juicio en 1986 y finalmente fueron condenados por cargos de conspiración para cometer secuestro agravado. Sin embargo, fueron efectivamente absueltos de asesinato, y hay muchos que creen que aún no se ha hecho justicia. Los hombres involucrados podrían haber sido declarados culpables, pero apenas vieron tiempo en la cárcel. Estos hechos de Texas Slave Ranch ilustran un capítulo sórdido en la historia del sur. Travis Boyd, un trabajador de construcción de 38 años de Las Vegas, estaba haciendo autostop cuando Walter Wesley L. Branch lo recogió y le ofreció un trabajo en su rancho. Boyd pasó la noche, pero decidió irse al día siguiente. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la propiedad, L. Branch con sus hijos, su esposa y algunos peones del rancho se le acercaron armados hasta los dientes. Boyd fue encadenado con otros 2 hombres que les confesaron que estaban cavando sus propias tumbas antes de que terminara el día. Cuando la policía de Texas allanó el rancho de L. Branch en 1984, encontraron a 5 hombres y a una mujer viviendo en el granero. Todos afirmaron que los habían llevado a la propiedad con la promesa de una comida caliente. Según los registros del rancho, al menos 75 personas habían trabajado allí en un momento u otro. Uno había escapado y alertado a las autoridades, provocando la redada. Los hombres retenidos como esclavos en el rancho soportaron una variedad de torturas. Algunas de las sesiones de tortura incluso se grabaron en audio y se reprodujeron más tarde en el tribunal durante el juicio. En una cinta se pueden ver chispas que procedían de una picana eléctrica utilizada por el torturador. La picana fue descubierta cuando la policía entró y registró el rancho. El dispositivo funcionaba con baterías que liberaban hasta 4.000 voltios de electricidad. Una de las víctimas del rancho de esclavos, Mark Ellen Hamilton, afirma en una declaración judicial que incluso algunas de las víctimas participaron en la tortura de otros prisioneros. Citó el caso de Anthony Bates, quien debido a una pierna lesionada no pudo trabajar. Bates fue golpeado por la picana más de 30 veces en una sesión de tortura, incluidas descargas administradas en sus genitales y lengua. Según los testimonios de las víctimas, los reclusos de Texas Slave Ranch sabían que debían mantener la boca cerrada y seguir trabajando, sin importar lo agotados que estuvieran. De lo contrario, serían partícipes de juegos mentales retorcidos. Joyce L. Branch tiraba piedras y botellas colocadas cerca de los pies de los esclavos para ver qué tan cerca podían acercarse sin herirlos. A otros esclavos se le ordenó que cavaran hoyos que serían sus tumbas. Se presentaron en los cuartos de esclavos con una bolsa que contenía gelatina roja y trozos de carne. Les dijeron a los prisioneros que la bolsa contenía los restos de un esclavo que se puso listo. Para Anthony Bates, los castigos repartidos en el rancho L. Branch resultaron ser fatales. Bates se había lesionado la pierna mientras trabajaba en el rancho y estaba mayormente incapacitado. Eso no les importaba a los L. Branch, que comenzaron a torturarlo con la picana. Bates no sobrevivió y su cuerpo fue quemado. Los sobrevivientes del rancho de esclavos señalaron a la policía los huesos que quedaron después del intento de cremación. La vida de los cautivos abusos en Texas Slave Ranch fue una pesadilla sin fin. Incluso durmieron encadenados en la tierra. Los sobrevivientes informaron que los esposaron al final de cada día de trabajo y los acostaban en un granero de metal. El edificio estaba helado en invierno y ardía en verano, y a los cautivos se les negaba almohadas y mantas.
Tampoco había baños, por lo que también tenían que dormir en sus propios desechos. Los prisioneros del rancho Elbratch realizaban las tareas más intensivas como mano de obra. Una de las tareas principales fue el corte de leña y la cosecha de cedros. Hicieron estos trabajos encadenados, y cuando terminaban de cortar y aserrar, eran obligados a tallar piedras de cedro en llaveros que se vendían en las tiendas de la comunidad de Mountain Home. Walter Wesley Elbranch III tenía solo 9 años cuando la policía de Texas allanó el rancho de su familia en 1984. El niño había pasado sus primeros años en un entorno que solo podía describirse como perverso. Durante los siguientes 2 años, debido al juicio y la cobertura masiva de los medios, Elbranch III aprendió más sobre las sórdidas actividades en la propiedad de su familia. También fue despreciado por ser un miembro más de la abominable familia. El hombre que eventualmente llegó a ser conocido como Wes, luego cambió su apellido para distanciarse de su familia. Murió en un accidente automovilístico en 2012 a la edad de 38 años. Para cuando el caso de Texas Slave Ranch fue a juicio en 1986, la impactante historia se había hecho camino por todo el país y el mundo. 10 personas fueron acusadas de delitos y los principales actores, Walter Elbranch, Walter Jr. y el capataz de un rancho Carlton Robert Caldwell, fueron condenados por conspiración para cometer secuestro agravado. Sin embargo, nadie fue condenado por el asesinato de Anthony Bates. El fiscal del caso, Ronald Sutton, pidió al juez cadenas perpetuas para los 3 acusados condenados, pero el juez no lo consideró oportuno. El señor Walter Elbranch solo recibió libertad condicional. Walter Jr. recibió una sentencia de 15 años, pero quedó libre gracias a una serie de apelaciones. Caldwell fue sentenciado a 14 años, pero solo cumplió 3. Un castigo ridículamente injusto por los horrores que tuvieron cabida en este infernal lugar. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido del canal. Un saludo y enorme agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto.